Cáncer no busca la guerra, porque su naturaleza profunda está enraizada en la protección, en el amor, en el instinto de resguardar todo aquello que considera sagrado. Nació para cuidar, no para atacar. Su armadura no es de metal frío, sino de emociones verdaderas. Pero cuando lo empujan más allá del umbral de la paciencia, cuando la vida lo enfrenta con la injusticia, la traición o el abuso, cuando lastiman lo que ama o lo señalan injustamente por ser sensible, entonces Cáncer cambia. Y ese cambio no es menor. Es la transformación del refugio en fortaleza, del silencio en rugido, de la herida en arma. La guerra que Cáncer no empezó es muchas veces emocional, invisible, subterránea. Empieza con una decepción profunda que corroe como agua en la piedra. Se construye en las sombras, en la incomprensión, en las palabras que le lanzaron como dardos, en la falta de reciprocidad, en las puertas que se cerraron cuando él ofrecía abrigo. Pero cuando esa guerra llega, no lo encuentra débil ni indefenso. Porque en su núcleo más profundo, bajo la ternura, habita una determinación tan feroz como el océano cuando se desata una tormenta. Cáncer, regido por la luna, sabe de ciclos, sabe de mareas. Sabe esperar. No ataca por impulso. No golpea primero. Pero cuando llega el momento de defender su dignidad, cuando ya no queda otra opción, desata fuerzas que muchos subestimaron por mirar solo su dulzura. En ese instante, no queda rastro de ingenuidad. Surge la mente estratégica, intuitiva, casi profética. Cáncer no pelea con brutalidad ciega. Lo hace con inteligencia emocional. Sabe dónde dolerá más. Sabe qué palabras removerán culpas. Sabe qué verdades desnudarán a sus enemigos sin necesidad de levantar la voz. No se trata solo de venganza. Se trata de justicia interior. De equilibrio. De recuperar su paz. Porque cuando Cáncer decide entrar en guerra, no lo hace para destruir, lo hace para poner límites, para demostrar que incluso el signo más empático puede volverse una marea imparable si se siente traicionado o invadido. Hay una furia en Cáncer que no es grito, es determinación silenciosa. Hay un fuego que no se ve, pero que arde como lava debajo de la tierra. La guerra que Cáncer no empezó suele ser el resultado de años acumulando silencios, de heridas que intentó curar con amor, de desprecios que intentó ignorar. Pero cuando ese muro invisible se rompe, surge un guerrero que lucha con el corazón en la mano y la mirada fija en el propósito. Y lo más impactante de este signo en medio de una batalla es que no necesita escándalo para vencer. Su victoria se cocina a fuego lento, con la misma paciencia con la que espera que el otro se rebele. Con la misma fuerza con la que amó, ahora se defiende. Y con la misma profundidad con la que sintió dolor, ahora aplica su justicia. El pasado no lo olvida, lo transforma. El daño no lo hunde, lo lanza. El abandono no lo derrota, lo reconstruye. Por eso, aunque no haya iniciado la guerra, Cáncer es quien la termina. Porque sus raíces son tan profundas que nadie puede arrancarlo de lo que es suyo. Porque su capacidad de resistencia supera toda expectativa. Porque su energía lunar le da una conexión ancestral con las emociones humanas, y eso lo vuelve invencible en terrenos donde otros se pierden. La guerra, cuando la libra, se vuelve una lección para quien pensó que podía herirlo sin consecuencias. Una enseñanza para quien confundió sensibilidad con debilidad. Y un renacer para el propio Cáncer, que una vez más demuestra que su verdadera fuerza no está en el ataque, sino en el poder de levantarse, de proteger lo que ama, y de mostrarle al mundo que bajo la armadura del amor hay un alma indomable. Así es Cáncer cuando lo arrinconan. Cuando lo desafían. Cuando lo empujan a la guerra que no pidió. No necesita permiso para luchar. No necesita público para ganar. Solo necesita recordar quién es. Y cuando lo hace, no hay batalla que no pueda terminar con su victoria. Porque quien conoce el dolor, quien ha sobrevivido al abandono, quien ha sanado solo sus propias cicatrices, también sabe convertir la guerra en una transformación poderosa. Cáncer no destruye por destruir. Cáncer sana a través de su lucha. Y aunque no haya empezado la guerra, siempre, inevitablemente, será quien la termine. Cáncer guarda dentro de su pecho un mapa invisible que registra cada emoción, cada gesto que lo marcó, cada traición que lo empujó al límite. No necesita alardear de memoria, porque su memoria emocional es su armadura secreta. En el campo de batalla de la vida, muchos signos avanzan con fuego, con palabras, con ego. Cáncer, en cambio,
se mueve con el peso de lo vivido, con la claridad que solo tiene quien ha sentido tanto que ya no le queda espacio para la mentira ni para la tolerancia vacía. La guerra que no empezó, pero que terminó por enfrentar, lo vuelve un estratega que opera desde las mareas interiores, desde un conocimiento ancestral que va más allá de la lógica y penetra en el alma del otro. Cuando es empujado a una confrontación, cuando es invocado al dolor sin haberlo pedido, despierta en él un guerrero ligado a la energía de la luna negra, al poder del útero cósmico que crea, pero también destruye cuando el equilibrio se rompe. No es una fuerza que destruye por capricho, sino por restauración. Su guerra nunca es gratuita, porque su impulso no nace del orgullo herido ni del deseo de venganza superficial, sino de la necesidad de proteger su santuario interior. En ese espacio sagrado donde residen sus principios, sus afectos, sus memorias y sus raíces, no permite la invasión. Cáncer puede perdonar muchas cosas, pero cuando la guerra se hace inevitable, cuando ya no queda palabra que lo salve ni silencio que lo resguarde, entonces actúa con una fuerza que no se puede medir con armas ni argumentos. La luna, su regente, cambia de fase, pero nunca pierde su poder. Así también cambia Cáncer. Su capacidad de adaptarse emocionalmente a cada ciclo lo hace un adversario impredecible. Puede retirarse por un tiempo, guardar silencio, parecer ausente, pero en esa aparente calma está gestando su ascenso. Está sanando mientras observa. Está reescribiendo sus límites mientras los demás creen que ya fue vencido. Pero Cáncer no desaparece, muta. Y cuando regresa, no lo hace como antes. Lo hace más fuerte, más sabio, más decidido. No regresa con las mismas heridas, sino con las cicatrices transformadas en símbolos de victoria. Cuando se ve forzado a pelear, Cáncer no se limita a un enemigo puntual. Declara la guerra a todo lo que lo dañó, a la manipulación emocional, a la hipocresía que lo rodeó, a la mentira que disfrazó el afecto. Declara la guerra a sus propios miedos también, porque en esa contienda no solo enfrenta al otro, sino también a sus sombras más profundas. Y en ese acto de coraje emocional, se libera. Deja de ser rehén de la culpa, del pasado, del condicionamiento afectivo. Y al liberarse, se convierte en una versión de sí mismo que nadie esperaba. Esa versión que ya no se detiene ante el miedo, que ya no se inmola por quienes no supieron cuidarlo, que ya no cede su luz para no incomodar. La guerra no lo hace perder su humanidad. Al contrario, lo reafirma en su derecho a proteger lo que ama con uñas, lágrimas y determinación. Le recuerda que su sensibilidad es su espada más afilada, que su instinto no se equivoca, que su capacidad de amar no será pisoteada sin consecuencias. Cáncer no necesita la validación de los demás para actuar. No grita para convencer. No expone para ganar aplausos. Lo que hace, lo hace desde un lugar interno que solo él comprende. Por eso, su venganza no es escandalosa. Es silenciosa y definitiva. Es esa distancia que instala sin explicación. Es ese cierre de puertas que no vuelve a abrir. Es esa mirada que ya no busca, que ya no pide, que simplemente observa desde la cima del proceso. No hay manera de derrotar a un alma que ha sobrevivido a tormentas internas. No hay victoria más completa que la de quien aprende a no hundirse en el barro ajeno. Cáncer, cuando termina una guerra, no solo derrota al enemigo externo. Redefine su territorio emocional. Se reafirma como soberano de su mundo. Lo que parecía un final, en realidad era el comienzo de una expansión. La guerra que no pidió lo llevó a descubrir habilidades que no sabía que tenía. Fortaleza, discernimiento, poder de reconstrucción. Ahora, lo que otros ven como un signo frágil, es en realidad un signo con el poder de la creación y la destrucción en sus manos, y con la sabiduría de usarlo en el momento exacto. Cáncer no necesita el caos para brillar. Pero si lo arrastran a él, lo convierte en cuna de renacimiento. Porque donde otros se rompen, él se rehace. Donde otros arden y se consumen, él arde y se purifica. La guerra que no empezó, lo transforma en leyenda. Lo vuelve símbolo de resistencia emocional. Y su victoria no es solo personal, es una ofrenda para todos los que alguna vez se sintieron débiles por sentir demasiado. Porque al final, el corazón de Cáncer late más fuerte que cualquier arma. Y eso, ninguna guerra lo puede destruir. Cuando Cáncer se ve arrastrado a una guerra que no buscó, despierta en él una conexión mística con sus raíces más profundas, con memorias que trascienden esta vida.
No lucha solo por sí mismo, lucha por una estirpe emocional que le ha sido legada a través de generaciones. Porque Cáncer no solo lleva su alma, lleva consigo el peso de los ancestros, de los dolores heredados, de las batallas no cerradas. Cada herida que sufre activa en él una sabiduría dormida que le recuerda que hay cosas por las que vale la pena levantarse, incluso cuando todo parece perdido. Y aunque la guerra no lleve su firma como iniciador, él la sella con su resolución como quien honra la memoria de lo que fue y de lo que debe prevalecer. En lo más profundo de su alma, Cáncer reconoce que su sensibilidad no es debilidad, sino su forma más elevada de visión. Mientras muchos solo ven la superficie de las cosas, él siente lo que otros no pueden pronunciar. Y en una guerra emocional, esa es su mayor ventaja. Porque mientras otros atacan con furia ciega, él contraataca con exactitud quirúrgica. Su intuición se convierte en brújula. Sabe cuándo hablar, cuándo retirarse, cuándo golpear y cuándo soltar. No pelea para ser admirado, pelea para restaurar su equilibrio interno, ese que solo él sabe lo que cuesta mantener intacto. Y cuando decide defenderlo, lo hace con todo el peso de su alma y con toda la verdad de su sentir. Hay una fortaleza que Cáncer no muestra a todos. Una fuerza que se forja en el silencio de la noche, en el dolor que lo transforma en roca marina frente a la tempestad. Esa fortaleza no necesita testigos, porque se basta a sí misma. Y cuando esa guerra no provocada lo obliga a cruzar un umbral, entonces ya no hay marcha atrás. El refugio se convierte en bastión, la compasión en trinchera, la ternura en una fuerza inquebrantable que no retrocede ni ante la tormenta más cruel. Cáncer, en guerra, no es el signo que ruge para ser escuchado. Es el que permanece firme cuando todo tiembla. Es el que, aunque sangrando, no se rinde. Es el que, aun desde las ruinas, reconstruye su fortaleza sin pedir ayuda. Su resistencia emocional se vuelve una de sus armas más letales. Porque no solo resiste lo que le hacen desde afuera. Resiste sus propias dudas, su propio caos, sus emociones en conflicto. Lucha en varios planos al mismo tiempo, con el otro, con lo que siente, con lo que ya no puede permitir. Y en esa triple lucha, se forja como un guerrero de la luz lunar, capaz de enfrentar incluso lo invisible. Su alma, regida por el agua, lo vuelve flexible pero nunca débil. El agua puede ser un río que acaricia, o un tsunami que arrasa. Y Cáncer decide cuándo ser uno y cuándo ser el otro. Cuando todo arde, cuando el entorno se vuelve inhóspito, cuando los vínculos se corrompen, él no corre a buscar venganza. Corre a proteger lo que aún ama, incluso si eso significa alejarse de lo que un día fue su hogar emocional. Porque la guerra que enfrenta lo obliga a tomar decisiones radicales. A dejar atrás lo que ya no vibra con su alma. A cerrar puertas sin remordimiento. A caminar solo si es necesario. Porque aunque Cáncer ama profundamente, también sabe cuando ese amor se volvió veneno. Y una vez que lo reconoce, su corazón no vacila. Se va. Se eleva. Y lo hace en silencio, pero con una dignidad tan poderosa que quien lo lastimó no olvida jamás la lección. En su evolución, Cáncer no solo termina la guerra. Se transforma en un símbolo de renacimiento emocional. De que se puede ser sensible y fuerte. De que se puede amar sin permitir abusos. De que se puede cuidar sin dejarse romper. Y con cada batalla no buscada que enfrenta, se convierte en faro para otros que también fueron heridos, que también fueron llamados al conflicto sin provocarlo. Su historia se convierte en inspiración. Porque lo que lo destruyó no pudo con él. Porque lo que lo traicionó no lo definió. Porque la guerra lo encontró vivo, pero su victoria lo encontró despierto. Este signo, en su máximo poder, es invencible no porque destruya más que nadie, sino porque se reconstruye mejor que todos. Porque tiene la capacidad de volver a amar después de la traición. De volver a confiar después del abandono. De volver a creer después del dolor. No porque olvide, sino porque trasciende. Porque comprende que su misión no es quedarse en la herida, sino convertirla en medicina. En escudo. En fuego alquímico que lo transforma una y otra vez hasta llegar a la versión más elevada de sí mismo. Por eso Cáncer es eterno. Porque no necesita iniciar la guerra para demostrar de qué está hecho. Solo necesita que lo subestimen una vez. Después de eso, el mundo sabrá que con él no se juega. Que si tuvo que pelear, fue porque lo obligaron. Pero si peleó, fue para ganar.
Y cuando gana, lo hace con el alma intacta, con la mirada firme y con la paz de quien sabe que nunca, jamás, dejó de ser fiel a sí mismo. Hay una parte de Cáncer que despierta únicamente cuando todo ha sido perdido. Cuando la lealtad ha sido pisoteada, cuando su silencio ha sido malinterpretado como sumisión, cuando su compasión ha sido tomada por debilidad. Esa parte no se muestra con facilidad, porque es el fragmento más antiguo y ancestral de su ser, el que guarda la energía de todos los ciclos que ha vivido, el que conecta con el arquetipo de la gran madre y del guerrero silencioso al mismo tiempo. Es el Cáncer que, sin provocar la batalla, sin empuñar primero el arma, termina alzándose como el último en pie, no porque quiera, sino porque su alma no conoce el abandono de sí misma. A Cáncer lo mueve la memoria emocional, y en ella se esconde la clave de su verdadera fuerza. Todo lo que siente queda inscrito como tatuaje invisible en su corazón. Esa memoria no olvida los gestos, los silencios que gritaron más que las palabras, las miradas que traicionaron sin necesidad de hablar. Por eso, cuando se le declara una guerra que él no buscó, su respuesta no es inmediata, pero sí inevitable. No ataca sin saber lo que hace. Observa. Evalúa. Espera. Porque su instinto lunar lo guía desde un nivel tan profundo que escapa a la lógica. Es una sabiduría emocional que se activa cuando ya no hay marcha atrás, cuando todo lo sagrado ha sido vulnerado. Cáncer, en guerra, es invocado por fuerzas que trascienden su voluntad. Es el alma que siente que algo superior lo impulsa a proteger no solo su mundo interior, sino a poner límites que quizás otros signos no se atreven a establecer. Cuando ya no queda nada que salvar fuera de sí, entonces regresa a lo esencial, su dignidad. Y por ella es capaz de hacer lo que no hizo por nadie más. Porque su alma, al ser regida por la luna, está conectada con lo cíclico, con lo eterno, con la restauración. Y cuando Cáncer se restaura, lo hace por completo. No hay regreso a lo anterior. Quema lo que tenga que quemar, aunque duela. Rompe cadenas, aunque esas cadenas hayan sido construidas con recuerdos. No mira atrás, aunque el pasado le grite desde la oscuridad. Porque cuando se activa su fuego sagrado, ya no hay sitio para la duda. Solo avanza. Solo termina lo que no empezó. Su transformación durante el conflicto es silenciosa, pero monumental. Cáncer aprende a soltar el rol de salvador emocional. Entiende que quien no quiso ser salvado no necesita su barca. Y se retira. Y en ese acto, se engrandece. Porque no hay poder más alto que el de quien elige irse para no perderse a sí mismo. Cáncer comienza a ocupar su lugar no como quien suplica afecto, sino como quien impone respeto. Y lo impone sin levantar la voz, solo con su ausencia, con su energía retirada, con su amor que ya no se ofrece a quien no lo supo valorar. Y esa es su victoria, hacer entender al otro que su entrega no era un derecho, sino un privilegio que ya no está disponible. Hay algo en su esencia que lo convierte en símbolo de redención. Porque incluso después de la batalla más cruel, incluso después de haber sido herido por los que juraron protegerlo, Cáncer no pierde su capacidad de amar. Pero aprende a amar distinto. Con más sabiduría. Con más fuerza. Con más claridad. No vuelve a amar desde la necesidad. Ama desde la elección consciente. Desde la plenitud de quien ya no teme estar solo, porque ha descubierto que su propia compañía es el refugio más seguro. Y desde ahí, se vuelve inmenso. Se vuelve magnético. Porque ya no da todo. Da lo justo. Y lo que da, lo da con la certeza de que es su esencia sagrada, no una mercancía emocional. Cáncer, después de la guerra, ya no vuelve a ser el mismo. Vuelve más fuerte, más enraizado, más conectado con su propósito. Y su propósito no es complacer, es construir. Su propósito no es rescatar a quienes no quieren ser rescatados, sino acompañar a quienes merecen estar en su círculo. Se convierte en guardián de su mundo emocional, y en ese mundo ya no entra cualquiera. Porque ha aprendido que el alma no se regala, se comparte. Que el corazón no se entrega como ofrenda al capricho ajeno, sino como pacto sagrado con quienes han demostrado estar a la altura de su profundidad. Y cuando al fin termina esa guerra no provocada, cuando el polvo se asienta y las heridas sanan, Cáncer mira atrás y no ve ruinas, ve crecimiento. No ve enemigos, ve lecciones. No ve derrota, ve liberación. Porque lo que perdió lo empujó a descubrir lo que nunca más va a permitir. Porque quien se atrevió a lastimarlo,
en realidad le hizo un favor, lo obligó a despertar. Y ese despertar es irreversible. Ya no habrá retroceso. Ya no habrá más cadenas emocionales. Ya no habrá más silencios que lo ahoguen. Solo expansión. Solo luz. Solo fuerza. Cáncer es agua, pero también es fuego dormido. Es refugio, pero también es frontera. Es amor, pero también es límite. Y cuando la vida lo empuja a librar una guerra que no eligió, emerge desde las profundidades como un guerrero de lo invisible. Un alma que, al final de todo, no solo sobrevive, trasciende. Y en esa trascendencia, escribe su propia leyenda. Una leyenda que comienza con la herida, pero termina con el renacer de un corazón invencible. Cáncer no solo es el signo que resiste, es el que muta desde las entrañas de su dolor, y en ese proceso encuentra un poder que va más allá de cualquier revancha. En su naturaleza está la alquimia emocional, la capacidad única de transformar el llanto en sabiduría, la decepción en claridad, el abandono en una fuente interna inagotable de fuerza. Y cuando se ve involucrado en una guerra que no provocó, no responde con el mismo veneno que recibió. Su reacción va mucho más allá. Él responde con transformación. Cáncer, cuando se ve traicionado o empujado a un límite, comienza a operar a un nivel invisible para los ojos comunes, un nivel donde se empieza a formar la leyenda de su alma resiliente. Ese nivel es el del alma que decide florecer a pesar de las ruinas, que decide crecer aún cuando todo alrededor intenta limitarlo. Porque Cáncer, incluso cuando llora, está gestando una revolución silenciosa. En ese mar interior donde muchos se ahogarían, él aprende a nadar hacia lo más profundo de sí mismo, y desde allí extrae la esencia de su fortaleza. No es un guerrero de apariencia. Es un guerrero de alma. No necesita levantar la voz, porque su mirada ya ha dicho todo. No necesita probar nada, porque el que sobrevive a su propia oscuridad no necesita la aprobación de nadie. Lo que muchos no entienden de Cáncer es que su guerra no es solo con el otro, sino también con las cadenas emocionales que intentan retenerlo. Por eso, cuando se levanta después de haber sido herido, ya no es el mismo. Ha roto nudos, ha deshecho pactos invisibles, ha soltado lo que lo ataba a lo que ya no vibra con su verdad. Y esa es la guerra más poderosa que libra, la interna. El desprendimiento. El renacimiento. Porque para llegar al otro lado de sí mismo, ha tenido que enfrentarse con su miedo más profundo, el de dejar atrás lo que amó, lo que protegió, lo que una vez sintió como parte de su identidad. Desde una perspectiva astrológica, su energía cardinal de agua le da el impulso de iniciar desde el sentir. Es constructor de vínculos, creador de refugios. Pero también es destructor de los que ya no lo protegen. Cáncer sabe cuando un hogar emocional se ha convertido en prisión. Y cuando ese momento llega, no se queda. Aunque le duela. Aunque se rompa por dentro. Porque su alma sabe que para seguir evolucionando tiene que dejar de cargar con lo que ya no le pertenece. Y ese acto, silencioso y poderoso, es una de sus victorias más grandiosas. Lo que lo hace invencible no es la ausencia de heridas, sino su forma de enfrentarlas. Cáncer no huye del dolor. Lo habita. Lo siente. Lo atraviesa. Y por eso lo trasciende. Es ese signo que, después de haber sido herido, no vuelve a ser una víctima, sino un canal de sanación. Porque ha entendido que su historia tiene un propósito. Que su dolor no fue en vano. Que lo que vivió lo preparó para ser una fuerza de transformación en este mundo. Y desde esa conciencia, su guerra se convierte en mensaje. En luz. En legado. La conexión de Cáncer con la luna lo convierte en un espejo de las emociones humanas. Entiende los vaivenes, los ciclos, la impermanencia. Por eso, cuando alguien le declara la guerra, él ya sabe que eso no es eterno. Que toda oscuridad es temporal. Que todo conflicto lleva consigo una semilla de aprendizaje. Por eso no se desespera. Por eso no se rompe sin sentido. Porque sabe que detrás del dolor hay una promesa, la de su propia expansión. Y esa certeza lo convierte en inamovible. Porque mientras otros reaccionan, él evoluciona. Mientras otros se consumen en el fuego, él se convierte en el agua que apaga, que fluye, que limpia. Su silencio no es rendición, es estrategia. Su ausencia no es debilidad, es reafirmación de límites. Su distancia no es frialdad, es respeto por sí mismo.
Porque Cáncer no necesita destruir para ganar. Solo necesita irse para que el otro comprenda lo que ha perdido. Y cuando se va, se lleva todo lo que dio, la ternura, el cuidado, la comprensión, la fidelidad. Y eso pesa. Y eso duele más que cualquier arma. Porque su presencia no era común. Era un privilegio. Era un regalo que pocos supieron valorar hasta que lo perdieron. Cáncer, en lo más alto de su evolución, ya no pelea desde la herida, sino desde el amor propio. Ya no responde desde la rabia, sino desde la claridad. Ya no se involucra en batallas sin propósito, porque ha comprendido que su paz vale más que cualquier victoria. Y cuando alguien lo arrastra al conflicto, no lo destruye, lo impulsa. Porque la presión externa solo activa lo que dormía dentro de él. Su fuego lunar. Su intuición como brújula. Su conexión con lo esencial. Y entonces se vuelve indetenible. En ese punto, ya no busca cerrar heridas ajenas. Busca abrir caminos propios. Ya no intenta convencer a nadie de su valor. Lo encarna. Lo vive. Lo proyecta. Y ese cambio de eje lo transforma en una figura imponente. No por agresividad. Sino por presencia. Por verdad. Por coherencia. Porque su historia, aunque marcada por las guerras que no eligió, lo ha coronado con una armadura invisible que ningún enemigo puede atravesar, la de la conciencia de su poder. Porque el verdadero poder de Cáncer no está en lo que destruye, sino en lo que decide reconstruir con las manos que otros quisieron atar. Y cada vez que reconstruye, lo hace más grande, más sabio, más libre. Porque ha nacido para sentir, pero también para renacer. Ha nacido para proteger, pero también para soltar. Ha nacido para amar, pero nunca para rendirse. Jamás. Hay un aspecto profundamente olvidado en la comprensión de Cáncer en medio de una guerra emocional no deseada, su conexión con el tiempo. No el tiempo cronológico, sino el tiempo del alma, el que marca el ritmo de los verdaderos procesos de transformación. Mientras muchos signos reaccionan en el presente inmediato, Cáncer opera en un plano donde cada emoción vivida es como una semilla que germina a su ritmo, al abrigo de su universo interior. Cuando se ve obligado a luchar, no lo hace desde la prisa ni desde la reacción impulsiva. Su respuesta emerge desde la maduración interna, desde una profundidad que el mundo exterior no siempre ve venir. Y es esa conexión con el tiempo del alma lo que le otorga una ventaja silenciosa en toda batalla, su capacidad de esperar el momento exacto para moverse, para hablar, para actuar con una precisión que desconcierta al adversario. Cáncer es uno de los pocos signos que comprende que la verdadera victoria no siempre se ve, no siempre se celebra, no siempre se grita. Muchas de sus mayores conquistas son invisibles para el mundo, son los silencios que aprendió a no llenar, las respuestas que eligió no dar, los lugares emocionales de los que supo retirarse a tiempo. En esas decisiones silenciosas habita un poder monumental. Porque cada vez que elige no actuar desde la herida y sí desde la integridad, se está consolidando como un alma invulnerable. Y esa invulnerabilidad no es dureza, es sabiduría emocional en estado puro. Es la maestría de quien ha llorado de pie, de quien ha perdonado con dignidad, de quien ha protegido su esencia incluso en medio de la guerra más injusta. Una dimensión poco explorada de Cáncer en estos escenarios es su conexión sagrada con el cuerpo emocional del colectivo. Su sensibilidad no es solo personal, es arquetípica. Cuando atraviesa un conflicto, lo vive también por todos aquellos que no han tenido voz, que han sido invisibilizados, que han sido heridos sin poder defenderse. Cáncer lleva en su corazón una lucha que va más allá de lo personal. Se convierte en el eco de muchas historias. Y por eso, cuando decide ponerse de pie y poner fin a una guerra que nunca buscó, lo hace con una fuerza que no proviene solo de su historia individual, sino de una memoria colectiva ancestral. Actúa como canal del alma herida del mundo, y en su victoria interior se libera mucho más que él mismo. Esa capacidad de representar las batallas emocionales del colectivo también lo convierte en un alquimista del dolor. Lo que otros destruyen, él lo toma como materia prima para crear una nueva visión, un nuevo vínculo consigo mismo, una nueva forma de proteger sin rendirse. Incluso cuando todo lo que lo rodea parece derrumbarse, Cáncer no se apaga. Se convierte en raíz. Echa anclas más profundas. Se une a la tierra emocional desde un lugar tan íntimo que le permite volver a empezar, una y otra vez, sin perder su esencia. Porque su capacidad regenerativa no está en lo externo, está en su alma lunar.
La luna mengua, sí. Pero también crece. Cáncer lo sabe. Lo honra. Y actúa en sintonía con esos ciclos, aún en medio del caos. En el centro mismo de su conflicto, hay un corazón que sigue latiendo por lo justo. Porque incluso en el dolor más intenso, no pierde su sentido de lo correcto. Cáncer no destruye por destruir, no manipula desde el rencor. Incluso cuando podría, incluso cuando tiene la oportunidad, elige otro camino. No por debilidad, sino por nobleza. Esa nobleza tan malinterpretada, tan subestimada, tan juzgada por quienes no comprenden que elegir el camino del alma es más difícil que dejarse arrastrar por el orgullo. Pero Cáncer lo hace. Se mantiene fiel a su verdad, aunque duela, aunque lo deje solo, aunque lo llene de preguntas. Porque en su núcleo más profundo, hay un código de honor emocional que lo guía. Y cuando se respeta a sí mismo, gana. Aunque el mundo no lo vea. Aunque nadie lo aplauda. Él sabe que esa victoria, la que se da en silencio, es la más duradera. Otra dimensión no mencionada es su capacidad de inspirar con el ejemplo. Cuando termina una guerra no iniciada, lo hace mostrando al mundo que se puede atravesar el fuego sin quemar el alma. Que se puede sentir todo sin dejarse romper. Que se puede salir del abismo sin perder la capacidad de amar. Cáncer enseña con su proceso. Enseña cuando elige no devolver el golpe. Enseña cuando se reconstruye en lugar de buscar venganza. Enseña cuando se transforma en guía para otros que todavía están en la oscuridad. Y esa enseñanza no es pequeña. Es un legado. Porque lo que él vive, lo traduce en luz para los demás. Su resiliencia no es solo para él. Se vuelve un faro en la tormenta para quienes aún no han descubierto su poder interior. Y finalmente, Cáncer revela el secreto más poderoso de todos, que el verdadero triunfo no está en destruir al otro, sino en convertirse en una versión de uno mismo tan auténtica, tan libre, tan fuerte, que ya no hay enemigo que pueda alcanzarla. Porque quien vive alineado con su verdad, quien se ha reconstruido desde la herida, quien ha renacido después de una guerra no buscada, se convierte en intocable. Su energía ya no vibra en la frecuencia del conflicto. Vibra en la frecuencia del renacer. Y allí, en esa vibración elevada, Cáncer deja de luchar contra el mundo, y empieza a crear uno nuevo. Uno donde su sensibilidad es poder, donde su amor es brújula, y donde su historia se convierte en legado para todo aquel que necesite aprender que sí, se puede perder todo, menos la dignidad. Y que cuando ésta se protege, el alma se eleva. Y al elevarse, ya no hay guerra que pueda alcanzarla. Hay una dimensión aún más profunda en Cáncer que se activa cuando se ve obligado a enfrentar una guerra emocional que jamás deseó. Esa dimensión tiene que ver con el linaje espiritual que este signo lleva grabado en el alma. Cáncer no es solo un protector del presente, es un guardián del pasado y un visionario del futuro. Lleva dentro de sí la memoria de quienes vinieron antes, los sueños de quienes vendrán después, y una responsabilidad silenciosa de ser un puente entre lo que fue y lo que puede llegar a ser. Por eso, cuando el conflicto irrumpe en su vida sin haberlo provocado, lo vive como un desequilibrio no solo hacia su persona, sino hacia todo lo que representa, la lealtad, la entrega, la protección, el amor sin condiciones. Y por esa misma razón, su lucha se vuelve sagrada. Cáncer no libra una guerra desde el ego, porque no le interesa aplastar al otro, sino recuperar lo que considera inviolable, la paz del alma, la estabilidad emocional, el derecho a amar sin ser destruido. Y cuando eso ha sido vulnerado, lo que se despierta en él no es ira irracional, es justicia emocional. Es una energía arquetípica que se eleva con la fuerza de las mareas antiguas, con la sabiduría de los ciclos lunares que le susurran que todo dolor tiene un propósito, que cada batalla que no se buscó puede ser la puerta de un despertar mayor. Su sensibilidad, que tantos creen que lo hace vulnerable, es en realidad su radar más poderoso. Cáncer puede percibir lo que otros ni siquiera han llegado a intuir. Y esa capacidad no solo lo guía en su reconstrucción, sino que le permite anticiparse al daño, esquivar ataques invisibles, protegerse de intenciones disfrazadas. En la guerra emocional, Cáncer tiene la ventaja de ver más allá de la superficie. Sabe que detrás de la agresión hay miedo, detrás del desprecio hay dolor no resuelto, detrás de la traición hay ignorancia emocional. Y aunque eso no justifique lo recibido, le permite no quedar atrapado en el odio. Porque entiende que quedarse en la herida es seguir dándole poder al que hirió. Y Cáncer no nació para ser esclavo de lo que le hicieron. Nació para sanar,
para elevarse, para trascender. La conexión de Cáncer con el elemento agua no solo le da una sensibilidad emocional extrema, también lo convierte en un canal de purificación. La guerra no lo ensucia. Al contrario, lo obliga a purificarse. Cada lágrima que derrama lava sus propios miedos. Cada silencio que atraviesa se convierte en un ritual de limpieza interior. Y cuando emerge, después de la tormenta, lo hace como un río que ha arrasado con todo lo que no era auténtico. Lo que queda, después de su catarsis emocional, es una versión inviolable de sí mismo, más libre, más pura, más conectada con su verdad esencial. Un aspecto que muchos ignoran es que Cáncer no solo protege a los demás, también protege sueños. Y en medio de una guerra emocional, muchas veces esos sueños se ven amenazados. Por eso lucha. Porque no está dispuesto a dejar que el caos ajeno destruya su visión del mundo, sus anhelos más profundos, esa imagen de amor, hogar y pertenencia que tanto ha construido dentro de sí. Por eso cuando responde, lo hace con una fuerza que nace del alma, con una furia sagrada que no destruye por placer, sino que arrasa con lo que ya no vibra con su propósito. La guerra que no inició, se convierte entonces en el campo fértil donde siembra su transformación definitiva. Hay también una resiliencia silenciosa que solo él conoce. Cuando todos creen que ha caído, cuando los demás piensan que ya no se levantará, Cáncer está renaciendo desde lo invisible. Nadie ve su proceso, porque lo vive en lo íntimo. En sus madrugadas calladas, en sus decisiones internas, en su diálogo consigo mismo. Mientras el mundo espera su colapso, él está escribiendo su ascenso. Y cuando vuelve, nadie entiende cómo pudo resurgir con tanta fuerza. Pero él lo sabe. Sabe lo que le costó. Sabe lo que enterró para volver a nacer. Sabe lo que tuvo que soltar para respirar otra vez con libertad. La clave de su poder está en que nunca deja de amar, pero aprende a amar mejor. Aprende a amarse. Aprende a poner límites. Aprende a no mendigar afectos. Aprende a soltar vínculos que se volvieron jaulas. Aprende a reconocer que su corazón no es para cualquiera. Y en ese aprendizaje se vuelve indestructible. Porque quien ya no depende del amor ajeno para validarse, quien ya no necesita ser comprendido por quien lo hirió, es invencible. No porque no sienta, sino porque ya no se traiciona a sí mismo. Incluso en la oscuridad, Cáncer mantiene encendida una luz. Es esa pequeña llama interior que jamás se apaga, que arde en el centro de su pecho, que le recuerda quién es incluso cuando todo parece perdido. Esa llama es su esencia lunar, la promesa de que todo ciclo difícil termina, de que toda guerra impuesta tiene un final, y que ese final no lo determina el que atacó, sino el que resistió con dignidad. Cáncer no termina la guerra con destrucción. La termina con evolución. No deja cenizas, deja caminos nuevos. No deja enemigos, deja aprendizajes. Y no deja heridas abiertas, porque las cierra desde dentro, con su capacidad única de regenerarse desde la emoción más pura. Así, cuando la guerra termina, lo que queda no es un Cáncer derrotado. Es un Cáncer renacido. Un alma que caminó por el fuego y regresó con alas. Un corazón que fue atravesado por la tormenta, pero nunca perdió el ritmo de su amor verdadero. Porque el amor de Cáncer no es débil. Es ancestral. Es inmortal. Es el mismo que ha sostenido la vida desde el principio de los tiempos. Y ese amor, cuando aprende a protegerse, se convierte en la fuerza más temida y más sagrada del universo.